¿De qué? Bueno, como hemos visto, como comenzamos prácticamente el programa el día de hoy, el Consejo Nacional Electoral invitó a la Unión Europea, al Centro Carter, entre otros, a participar como observadores internacionales en los comicios del 28 de julio. Y por ello hemos querido nosotros establecer contacto con Luis Lander, director del Observatorio Electoral Venezolano, ingeniero mecánico con estudios de doctorado en Ciencias Sociales de la Universidad Central de Venezuela, profesor jubilado de la Facultad de Ciencias Económicas y Sociales, conferencista, invitado en varias universidades nacionales y extranjeras también. Don Luis Lander, ¿cómo está usted? Buen día, ¿cómo le va? Buenos días, Román. Gracias por la invitación. A usted por atendernos. Antes de hablar de este llamado particular, el del día de ayer, quisiera sí escuchar una primera aproximación del anuncio del martes, lo que se anunció el martes 5, esa convocatoria, el hecho de compartir algunas fechas, sin dar entonces mayores detalles. Pero ¿cómo lo recibió entonces? Bueno, en principio creo que eso fue un anuncio, en principio positivo, porque acabó con la incertidumbre. Ya está fijada una fecha y ya el proceso electoral comienza. Pero, desafortunadamente, siempre hay peros que producen ciertos niveles de preocupación. Nuevamente es un proceso electoral convocado con premura, está muy estrecho la fecha, o sea, digamos, se anuncia la elección con menos de 5 meses, digamos, de la fecha del anuncio hasta la realización de las elecciones son menos de 5 meses, y eso, como hemos dicho múltiples veces, una buena elección requiere tiempo para su realización plena y que efectivamente sea reconocida por todos, y acortar los tiempos siempre generan malestar y producen problemas en algunas fases de la realización, ¿no? Precisamente, ese tiempo estrecho compromete alguna de las fases, la de registro, la de postulaciones, la de campaña, ¿algo está comprometido? La cosa, por ejemplo, con el registro, que digamos que es sí. un problema absolutamente vital, porque estamos hablando de millones de venezolanos que no van a poder sufragar porque no están debidamente inscritos en el registro electoral. Un mes para esa actividad es corto, y ni siquiera un mes, casi un mes, pero no llega a ser un mes lo que está fijado como fecha. Va a depender, por supuesto, qué tanto empeño le ponga el Consejo Nacional Electoral en desplegar una amplia infraestructura que permita que este registro se haga más o menos bien. Pero ya el tiempo es para eso corto. Recordemos que en otras ocasiones que el Consejo Nacional Electoral ha convocado elecciones, se han fijado plazos de meses, varios meses, efectivamente, con un despliegue importante de infraestructura donde los electores, los ciudadanos, no tienen que andar a la búsqueda detectivesca de dónde está el centro para poder votar, sino que los centros se tropiecen en el devenir de la cotidiana de cualquier ciudadano, ¿no? Claro. Centros comerciales, estaciones de metro. Perdimos el contacto con Luis Lander, ya lo vamos a retomar. Con él vamos a cerrar esta parte de los titulares nacionales para luego abordar todo el panorama internacional con, entre otras cosas, el State of the Union, el mensaje del presidente de los Estados Unidos que cada año realiza ante el país, pero por supuesto ante el legislativo. Son las 6:46 de la mañana. Vamos a entrar ahora sí de lleno con Luis Lander y con el tema de la observación internacional, y ahora sí le tenemos. Luis, vayamos a ese titular que hoy es noticia en prácticamente todos los medios, esa convocatoria que ha hecho el CNE, algunas organizaciones como por ejemplo Unión Europea, Centro Carter, Naciones Unidas, hay más. ¿Es posible que estos organismos acepten la invitación hablando de los lapsos de los que hemos venido hablando? Porque Eugenio Martínez, por ejemplo, nos decía esta semana que no estarían estas instituciones como para participar en todas las fases del proceso, pero sí se aceptarán la invitación. Digamos, para los venezolanos yo diría que esperemos que sí, porque siempre una amplia observación de los procesos electorales de alguna manera garantiza que los márgenes de posibles irregularidades se reduzcan, ¿no? Ahora, por supuesto, eso es una decisión autónoma de cada una de estas instancias que está siendo invitada, si lo van a aceptar o no. Claro. Y el protocolo que dice, o sea, desde el momento que se gira la invitación hasta que se aceptan y llegan las comisiones, ¿cuánto tiempo pasa, Luis? Digamos, eso depende fundamentalmente del invitado. De cada uno, ya.
porque, bueno, cada uno de esos invitados, por ejemplo, en las elecciones del 2021, se invitó, como está previsto en esta oportunidad de hacerlo nuevamente, una misión de expertos de las Naciones Unidas. Esa fue una misión muy pequeñita, donde efectivamente unos expertos de alto nivel en asuntos electorales la conformaban. Tenía el propósito fundamental de esa comisión informar al secretario general de las Naciones Unidas sobre cómo andaba la cosa electoral en Venezuela. Eso no requiere demasiado trabajo para armar esa misión. Se trata precisamente porque es una misión pequeña. Pero la misión de las Naciones Unidas, por el contrario, fue una misión amplia. Uh-huh. Allí coordinadores por estados, observadores en cada uno de ellos, la senadora portuguesa Isabel Santos, sí, encabezando todo ese proceso, pero sí, vino una primera camada que hizo la observación de los periodos previos, y luego el día de la elección había un número importante rondando por los centros de votación. Entonces, claro, eso es mucho más complejo, armar ese equipo, y veremos en definitiva qué dice la Unión Europea. Sí. Esperamos que vengan, porque ellos suelen hacer muy buenas observaciones electorales. Sí. Con Isabel Santos conversamos, de hecho, cuando estuvo de visita en el país, acá en nuestro programa. A título personal, Luis, ¿cuáles de esos invitados tienen un peso específico en la transparencia? Es decir, ¿cuáles de ellos son una garantía de que el proceso electoral va fluyendo de la manera correcta? ¿Cuáles? En eso yo creo que, en mi opinión, claramente los que han hecho mejores observaciones internacionales, uh-huh, en Venezuela es la Unión Europea, porque montan un equipo grande y con tiempo, uh-huh, y de gente que bien puede que no conozcan en detalle el devenir político nacional, qué es lo que pasa con la polarización y cómo se comportan los distintos actores, que no tengan que no estén al día en eso, pero saben de asuntos electorales, yep, y saben cómo debe ser la cosa, y eso lo hacen bien. Le hicieron una observación en el año 2006, que fue una buena observación, y le hicieron esta observación en el año 2021, que también fue una buena observación. Entonces, yo creo que eso, porque hay otra, la OEA también ha hecho observaciones, pero no es de la calidad a mi entender, no es de la calidad de las que hace la Unión Europea. Ya, Luis Lander es nuestro invitado hasta ahora. Luis, en el pasado se hablaba de observación internacional en procesos electorales, luego se cambió durante un buen tiempo el término a acompañamiento, y vuelve a hablarse ahora de observación, que entiendo no es un asunto meramente semántico, ¿no? Mira, yo diría que no hay que armarse demasiado tampoco por el término, ¿no? Demasiado ruido con eso, ¿no? En definitiva, a mí me parece que el término que se ha generalizado en el mundo entero es el de observación, exacto, electoral, claro, y entonces, andar buscando eufemismos para llamarlo de otra manera, me parece que no tiene demasiado sentido, porque en definitiva se termina siendo lo que es una observación electoral, ¿no? Y un último punto, Pedro Sánchez, el presidente del gobierno español, y el presidente de Brasil, Luis Ignacio Lula da Silva, han hablado sobre Venezuela, se encontraron esta semana, han hablado de las elecciones en Venezuela. ¿Tienen un papel clave en estas invitaciones que se extendieron el día de ayer a través del CNE? Y al final, más allá de ellos, ¿cuánto pesan las posiciones de los vecinos en el hecho electoral? ¿Cuánto puede pesar Rusia o China o el propio Estados Unidos en un evento electoral como el venezolano? Uno diría que en general esperaría que fuese poco. Sí, ¿no? En el sentido, claro, de sí, que es una cosa que es potestad de los ciudadanos. Claro, entiendo. Mayor injerencia internacional de los distintos gobiernos, de cualquier signo, ¿no? Sí, empujando una dirección o en otra. Pero el mundo... La dinámica es otra. La globalización es un fenómeno creciente y eso es así. Sí, más cuando se está en este proceso de negociaciones y de diálogo. Muchísimas gracias, Luis, por este tiempo, y feliz fin de semana, ¿eh? Muchas gracias a ti, igual, ¿no? Un gusto. Luis Lander es director del Observatorio Electoral Venezolano, es ingeniero mecánico con estudios de doctorado en Ciencias Sociales de la Universidad Central de Venezuela, profesor jubilado de la Facultad de Ciencias Económicas y Sociales, es conferencista, invitado en varias universidades nacionales y extranjeras. También Luis Lander con nosotros a esta hora. Antes de abordar el panorama internacional, permítame en publicidad hablarles de Gama. Una nueva experiencia llegó a Gama en línea.
Ahora disfrutamos todos de distribución por categorías de compra, múltiples medios de pago, amplias modalidades de entrega, acumulación de supermillas, beneficios para Gama Club y tasa visible de precios en bolívares y en dólares. ¿Qué esperas para unirte a este nuevo viaje? Conoce más en @somosGamaVE. Gama, sin ti, no hay nosotros. Y pregunto, ¿conoces el Fotón Aumann de 12 toneladas? El Aumann EST de Fotón se caracteriza por gran robustez. Es un camión que ofrece motor Cummins, transmisión Fast Gear, una capacidad de 12 toneladas de carga. Así que búscalos en Fotón. Fotón está en Yaritagua, Acarigua, El Vigía, Caracas, El Tigrito, Maracay o directamente en su Instagram, @FotónVZLA. Es Fotón, haciéndote la carga más ligera. Y este es el año para lograr los cambios que quieres, como alimentarte saludablemente y sentirte bien. Para lograrlo, cuentas con Mari y su línea de granos, que además de ser deliciosas opciones, aportan a tu alimentación fibra, vitaminas y proteínas claves para el desarrollo muscular. Crea las más ricas preparaciones y siéntete bien nutriéndote bien. Busca ya los granos Mari en tu punto de venta favorito. Mari tiene más para dar. Cierro hablándoles del Urológico San Román, que demuestra otra vez que son vanguardia en tecnología y que siguen creyendo en el país, invirtiendo en la salud de la gente. Ya está a disposición de pacientes y médicos el más moderno equipo de resonancia magnética que existe en Venezuela, el Signa Voyager de 1.5 Tesla. Esto se traduce en un equipo más espacioso, silencioso, rápido, por lo que genera más tranquilidad para los pacientes al momento de realizarse el examen. La avanzada tecnología de este moderno equipo genera imágenes de calidad excepcional y eso permite la posibilidad de un diagnóstico y tratamiento mucho más eficaz. Para citas e información, 999-0295. Urológico San Román, atención médica de avanzada al alcance de todos. Planeta de Naciones Internacionales. A ver, el día de ayer se realizó el discurso sobre el Estado de la Unión, el llamado State of the Union, por parte del presidente Joe Biden. The New York Times lo recoge así. Lanzó una serie de feroces ataques contra el expresidente Donald Trump, un competidor a quien no mencionó por su nombre, pero que dejó claro que era una grave amenaza para la democracia de los Estados Unidos y la estabilidad del mundo. En un discurso televisado ante una sesión conjunta del Congreso, Biden aportó la energía que sus aliados y asistentes esperan que mostrara para advertir sobre lo que podría suceder si Ucrania seguía perdiendo terreno frente a Rusia. Citan acá, por ejemplo, New York Times: desde el presidente Lincoln y la guerra civil, la libertad y la democracia no habían sido atacadas en casa como lo está haciendo hoy. Además, tenía que lograr varios objetivos a la vez en su discurso, incluido el atribuirse el mérito de una economía que ha superado las expectativas, pero cuyos efectos muchos estadounidenses dicen que no pueden sentir. Eso en New York Times. En Fox News encontramos que Biden ataca al predecesor Trump y al Partido Republicano en su discurso marcadamente partidista sobre el Estado de la Unión. El tercer discurso del State of the Union, el tercero en su gestión, estuvo lleno de momentos políticos y que pretendió las políticas y propuestas republicanas e invocó y criticó repetidamente a su predecesor y oponente republicano a la Casa Blanca. Por ejemplo, hay algunas citas, casi una docena de veces a lo largo de su discurso se mencionó a Trump, pero sin hablar de su nombre. Era claramente una referencia a Trump sin mencionarle. El presidente, antes de declarar la fase tradicional, el Estado de la Unión es fuerte, volvió a golpear a Trump, esta vez el 6 de enero de 2021. Biden, en eventos de campaña de este año, se centró en disturbios en el Capitolio y vinculó cualquier violencia política en el país a Trump. Mi predecesor y algunos de ustedes aquí buscan enterrar la verdad del 6 de enero, dijo, fue una de las citas. Y aquí está la verdad más simple: no puedes amar a tu país solo cuando ganas. Eso en Estados Unidos. Ahora, en el conflicto Israel y Hamas, encontramos en F que las negociaciones para alcanzar una tregua en Gaza se reanudarán la semana que viene. En AFP, que el coordinador especial de Naciones Unidas para el proceso de paz en Medio Oriente condenó este jueves el plan de Israel de construir nuevas viviendas en asentamientos de la ribera occidental. Mientras la población civil palestina se enfrenta a una creciente crisis de hambre, un funcionario de la Oficina de Coordinación de Asuntos Humanitarios, una dependencia de Naciones Unidas en Gaza, hizo hincapié en la urgente necesidad de acceso por carretera para paliar el hambre, especialmente en el norte del enclave. Así lo tiene CNN. En ese sentido, AFP nos tiene que Sigrid Kaag, alta comisionada, coordinadora humanitaria y de reconstrucción de Naciones Unidas para Gaza, declaró a la prensa este jueves que se necesita más ayuda humanitaria. Necesitamos inundar el mercado de Gaza con productos humanitarios, entregando ayuda y socorro a la población de Gaza.
Autoridades de salud afirman que Gaza necesita urgentemente sangre, incluso y equipos de donación de la comunidad internacional. Joe Biden sí se refirió al tema Oriente Medio, ordenado la construcción de un puerto temporal para facilitar la entrada de la ayuda humanitaria. El ejército de Estados Unidos se encargará de esa encomienda y CNN recoge las palabras de Stefan Dujarric, portavoz de Naciones Unidas, quien agradeció este jueves esa propuesta de Estados Unidos de construir un puerto en Gaza para la ayuda humanitaria. 6:57 minutos de la mañana. ¿Qué vamos a tener en la próxima parte de nuestro programa? Estaremos conversando en nuestro quinto día de seriado sobre el tema de las telecomunicaciones en Venezuela. Un coqueteo tuvimos cuando hablamos de fibra óptica esta semana con Fran Monroy, pero vamos de lleno con las telecomunicaciones. Es el quinto día de 10 que vamos a dedicar a esta dinámica, a este seriado que comenzamos el lunes pasado. Tendremos nuestra agenda cultural y además la visita en el estudio de la banda completa de Los Pixel. Estarán acá, Pablo Dañino a la cabeza, para hablar de su próximo disco, nuevo disco, para luego a partir de las 8 tener nuestro Improvisando con Leonardo Villalobos y con el maestro Miguel Delgado Esteves. Le ponemos música al espacio. Empezamos el año en su compañía. Circuito Éxitos. Caracas, Maracay, Puerto La Cruz, Puerto Ordaz, Barquisimeto, El Vigía, Guarenas, Guatire, Mérida, Táchira, Margarita, Maracaibo, Maturín. Circuito Éxitos. Melodías de siempre. Sonidos en primera fila.